Él le ofreció a la hija de su empleada 3 deseos como si fuera un juego casual. Pero su primer deseo no fue una casa ni $1.000.000. Fue una acusación que haría añicos su mundo vacío. Era un hombre que poseía horizontes y futuros, un hombre cuyo tiempo se medía en millones, y estaba profundamente vacío. Ella era la niña de 10 años que estaba en su cocina, una observadora que veía que su sonrisa pública nunca alcanzaba sus fríos ojos grises. En un arranque de poder arrogante, el multimillonario ofreció a la hija de su empleada 3 deseos. Esperaba peticiones de juguetes o viajes, pero esa niña acababa de escucharlo negarle a su madre un pequeño adelanto para un doloroso tratamiento dental, apenas unos minutos después de donar públicamente 5 millones. Ella no pediría un pony, pediría algo absurdo, un deseo imposible que atraparía al multimillonario, obligándolo a ver en qué se había convertido y lo que estaba a punto de enfrentar. Y antes de que lo olvide, me encantaría saber desde dónde nos estás escuchando. Deja un comentario abajo. Y con eso comencemos la historia. Él pensaba que el dinero podía comprarlo todo hasta que conoció a la niña que no quería nada. James Anderson estaba en su despacho, observando su propio reflejo en los ventanales que iban del suelo al techo. Afuera su vasta propiedad estaba oscura, la fuente permanecía en silencio. Era un hombre que poseía horizontes y futuros, un hombre cuyo tiempo se medía en millones, y estaba absolutamente vacío. 3 pisos más abajo, en la enorme cocina de acero, Emily Carter, de 10 años, terminaba su tarea de matemáticas. Sentada en la mesa del personal, su cabello rubio recogido en una coleta ordenada, esperaba a su madre Mary, la jefa del servicio doméstico. Emily era una niña callada pero observadora. Veía cosas. Veía cómo los asistentes del señor Anderson se tensaban cada vez que él entraba en una habitación. Veía cómo su sonrisa pública nunca jamás alcanzaba sus fríos ojos grises. Esa noche, esa voz pública estaba en uso. El señor Anderson estaba en el comedor contiguo, su voz era aguda y resonaba con autoridad a través del altavoz del teléfono. 5 millones, decía James paseándose. Sí al hospital infantil. Asegúrense de que el comunicado de prensa mencione el nuevo ala de oncología. Es vital que vean el compromiso. Programen la sesión de fotos para el viernes. Emily bajó la vista a su cuaderno de ejercicios y pensó en otra llamada. La semana anterior su madre había estado en esa misma cocina susurrando con el rostro tenso de preocupación. Le había pedido a la asistente personal del señor Anderson un pequeño adelanto, solo unos cientos de dólares. Emily necesitaba un empaste complicado y doloroso, y el seguro no cubría todo el costo. La solicitud había sido rechazada. El señor Anderson no maneja directamente la nómina del personal, respondió la asistente con una voz tan fría como el acero. Ahora Emily escuchaba al mismo hombre que había negado unos pocos cientos presumir de haber donado 5 millones. Se trata del legado Tom, continuó James. Se trata de marcar la diferencia. Estos niños merecen una oportunidad para luchar. Terminó la llamada y entró en la cocina deteniéndose al ver a Emily. Rara vez la notaba. Usualmente era solo una sombra silenciosa que desaparecía cuando él aparecía. «¿Todavía estás aquí?», dijo. No era una pregunta. «Sí, señor. Estoy esperando a mi mamá». James la miró. Realmente la miró, pequeña, seria, con ojos atentos. Acababa de cerrar un gran acuerdo. Estaba de buen humor, lleno de ese poder expansivo y arrogante que lo hacía sentir invencible. Sintió un impulso, el mismo que lo había llevado a donar los 5 millones. Se sentía bien ser el rey. «Tú eres la hija de Mary, ¿verdad, Emily Carter, señor?» «Bueno, Emily Carter», dijo él sacando una botella de agua con gas del refrigerador industrial. «Estoy de excelente humor. Acabo de regalar una fortuna a niños enfermos. Me siento generoso». Se apoyó contra el mostrador de acero. «Así que haré algo por ti. Te concederé 3 deseos. ¿Lo que quieras? Vamos, pide». Emily simplemente lo miró. «¿Qué pasa?», insistió él, divertido. «¿Un pony, una computadora nueva, un viaje a Disneylandia? Soy dueño de un resort cerca de allí.
Podría enviarte en mi jet privado. Dilo. Desde la despensa, Mary salió secándose las manos en el delantal. Su rostro estaba pálido de pánico. Señor Anderson, por favor, no la tome en broma. Es solo una niña. Emily ve al cuarto del personal. Tonterías, Mary, dijo James haciendo un gesto con la mano. Deja que la niña sueñe. Es lo mínimo que puedo hacer. Vamos, pequeña, 3 deseos. Emily no pensó en juguetes ni en viajes. Pensó en las 2 voces. La voz fuerte y orgullosa al teléfono, y el no frío y silencioso para su madre. Pensó en su diente que aún dolía. ¿Por qué dio ese dinero, señor Anderson?, preguntó Emily. La sonrisa de James vaciló. No era la pregunta que esperaba. ¿Qué te lo dije? Para ayudar a los niños enfermos. Pero no sonaba feliz, dijo Emily con voz pequeña pero firme. Sonaba como si estuviera comprando algo. Como cuando mi mamá pide el limpiador de plata. El aire de la habitación se detuvo. Mary soltó un pequeño sonido aterrorizado. Emily, discúlpate ahora mismo. No, dijo James con la voz más baja. La diversión había desaparecido. Déjala hablar. Sintió un escalofrío extraño. Nadie le hablaba así. Emily se puso de pie, sus zapatillas desgastadas casi no hacían ruido sobre las baldosas. Mi mamá trabaja para usted todos los días. Le duelen las manos por las noches. Necesitaba ayuda para mi diente. Su asistente dijo no. Usted da millones a niños que no conoce, pero no quiso ayudar a la que vive en su propia casa. Silencio. Un silencio vasto y pesado. Era el sonido de una verdad que nunca había sido pronunciada en esa mansión. Mary temblaba. Señor, lo siento mucho. Ella no sabe lo que dice. Sí lo sabe, dijo James en voz baja. Sus ojos estaban fijos en Emily. Sintió una rabia tan pura y fría que casi le causó risa. Estaba siendo reprendido sobre la caridad por la hija de su empleada. Eres muy valiente o muy tonta niña. Mi bisabuelo siempre decía que la verdad no debería dar miedo, respondió Emily con la barbilla en alto. Decía que es solo la verdad. Un destello de curiosidad atravesó la ira de James. ¿Y quién era tu bisabuelo, el sargento Michael Carter, señor? Era un ranger. Desembarcó en Pointe du Hoc el día de. James se quedó helado. Conocía ese nombre. Todos en la ciudad lo conocían. Michael Carter era una leyenda. Una estatua suya se erguía en el centro. Había tomado por sí solo un búnker alemán salvando a su pelotón. James había donado dinero el año anterior para que esa estatua fuera pulida. La ironía era amarga. Aquella niña, esa pequeña rubia, descendía de un hombre con un valor real e indiscutible. Eso hacía que sus palabras pesaran más, que él se sintiera más pequeño. Su propia arrogancia lo había atrapado. Había hecho una oferta, y un hombre de palabra, un hombre delegado, no podía echarse atrás. No frente a la heredera de Michael Carter. Muy bien, dijo James con la voz tensa. Tienes tus 3 deseos. Pide el primero, pero entiende esto: una vez que lo digas lo cumpliré. James se preparó. Esperaba que ella pidiera el dinero para su diente, o quizá $1.000.000, o una casa para su madre, lo predecible, lo egoísta de la naturaleza humana. Mi primer deseo, dijo Emily con voz firme, es para usted. James parpadeó. Para mí, sí. Deseo que pase un día entero ayudando a alguien, de verdad, no solo escribiendo un cheque. Respiró hondo y añadió la condición final imposible. Sin cámaras, sin asistentes y sin que nadie sepa quién es. Mary Carter se llevó la mano a la boca, los ojos abiertos de terror. James Anderson simplemente la miró. La petición era absurda. Un insulto envuelto en el deseo de una niña. Un día ayudando, sin nombre. Él dirigía un imperio global. No ayudaba, pagaba a otros para ayudar. Delegaba, adquiría. ¿Tienes idea de lo que estás pidiendo?, susurró mientras su furia regresaba. ¿Te atreves? ¿Te atreves a arrojar mi propia generosidad en mi cara? No, señor, dijo Emily simplemente. Solo quiero que vea cómo se siente ayudar de verdad. Creo que podría gustarle. No parece muy feliz, señor Anderson. Nunca.
Aquello lo golpeó más fuerte que la acusación. Era la única verdad que jamás se había permitido pensar. No era feliz, solo era rico. Quiso gritar. Quiso despedir a Mary y echarlas a ambas, pero no pudo. Estaba atrapado por su propia jactancia y por la mirada firme y juzgadora de una niña de 10 años. «Eres una niña extraña», Emily Carter dijo. Se sentía como un rey al que un peón acababa de darle jaque mate. «Muy bien», dijo las palabras, sabiendo a ceniza. «Tendrás tu deseo». «Un día», señaló con el dedo. «Pero vendrás conmigo. Serás testigo. Te asegurarás de que cumpla este ridículo trato». Emily asintió imperturbable. «¿Está bien?» «¿Cuándo?», gruñó James. «Mañana. A las 6 en punto de la mañana. Esté en la puerta, no llegue tarde». Se dio media vuelta y salió de la cocina. El sonido de sus caros zapatos de cuero sobre el mármol resonó agudo y enojado mientras subía la gran escalera. Mary se dejó caer en una silla. «Emily, ¿qué has hecho?» «Solo pedí un deseo, mamá», respondió Emily volviendo a su tarea. Él dijo que podía. Esa noche James estaba de pie en su vestidor enorme. Era del tamaño de un pequeño apartamento. Trajes en tonos de negro gris y azul colgaban en filas interminables y perfectas. Llamó a su jefa de gabinete. Susan dijo con voz cortante: «Cancela mi agenda de mañana. Todo». Hubo una pausa de sorpresa. «Señor, pero tiene la reunión trimestral a las 3 y la llamada con la bolsa de Tokio a las 8. «Cancélalo todo», repitió. «Estaré incomunicado». «¿Puedo preguntar por qué, señor? ¿Es una emergencia?» «Es un asunto personal», respondió entre dientes. «Y haz que el Range Rover negro esté en la entrada a las 5:50, sin chofer. Yo conduciré esta vez». El silencio se alargó. «¿Conducirá usted mismo, señor?» «Es incapaz de seguir una instrucción simple, Susan». «¿No, señor?» «Por supuesto que no». «Se hará». Colgó. Miró sus trajes. «Sin que nadie sepa quién eres». No podía llevar un traje de $10,000. Caminó hacia una parte del armario que no tocaba desde hacía años. Al fondo encontró un par de jeans oscuros y una camiseta tipo polo negra. Las había comprado para un picnic de la empresa 5 años atrás, al que por supuesto no había asistido. Las puso sobre la cama. Le parecieron extrañas, ridículas. Era el hombre más poderoso del estado y estaba siendo rehén del deseo de una niña de 10 años. Se sintió absurdo, y debajo de esa absurdidad, sintió un pequeño y frío destello de algo que no experimentaba desde hacía décadas: miedo. No al fracaso, sino a lo desconocido. A las 5:50 de la mañana, el gran vestíbulo estaba oscuro y frío. Emily estaba junto a las enormes puertas principales con una pequeña mochila. Su madre estaba detrás, retorciéndose las manos. «Emily, por favor», susurró Mary. «Sé educada. No digas nada más. Solo sobrevive a este día. Lo haré, mamá». A las 6 en punto, James Anderson bajó la gran escalera. Llevaba los jeans y la camiseta polo. Se veía profundamente incómodo. La ropa le quedaba bien, pero no le pertenecía. Parecía un rey obligado a vestirse de campesino. «Eres puntual», gruñó. No miró a Mary. «Vamos». Emily besó la mejilla de su madre y lo siguió afuera. El aire estaba frío y húmedo. El Range Rover brillaba en la entrada. James se sentó en el asiento del conductor. Forcejeó con la llave electrónica y la insertó en el tablero. El motor rugió. Emily subió al asiento del pasajero y se abrochó el cinturón. James condujo por el largo camino privado, pasó las silenciosas puertas de seguridad y salió a la calle pública. Se sentía extraño. Estaba conduciendo. Él nunca conducía. Así que dijo con voz tensa: «Tú eres la directora de esta farsa. ¿A dónde vamos?» «No es una farsa», dijo Emily en voz baja. «Recuerda, sin cámaras». Apretó el volante los nudillos blancos. «Bien. ¿A dónde conozco un lugar?», dijo Emily. «Mi mamá y yo a veces ayudamos allí cuando tiene un día libre». James resopló. «Ayudan si no tienen nada. ¿Por qué regalarían su tiempo?»
No se necesitan cosas para ayudar, señor Anderson, dijo Emily. Solo se necesita tiempo y las manos. James guardó silencio. Solo condujo. Emily le dio las indicaciones. Dejaron atrás su mundo de altos muros y jardines cuidados. Cruzaron el puente sobre el río gris y lento. Los edificios se hicieron más pequeños, las calles más anchas y agrietadas. «Gire aquí», dijo Emily. Él giró por una calle estrecha bordeada de cercas de alambre. Se detuvo frente a un edificio bajo de ladrillos marrones. El letrero sobre la puerta estaba desteñido, la pintura descascarada. Comedor Comunitario San Judas. James lo miró fijamente. No se movió. «¿Un comedor social?», dijo con voz plana. «Me trajiste a un comedor social». «Usted dijo que quería ayudar a la gente», respondió Emily desabrochándose el cinturón. «La gente tiene hambre ahí dentro». «Podría escribirles un cheque», murmuró James mirando la pintura descascarada. «Podría financiarlos por una década». «Eso no es ayudar», dijo Emily abriendo la puerta. «Eso es comprar. Vamos». Saltó del coche y caminó hacia la entrada. James se quedó solo en su auto de $200,000. Miró las ventanas enrejadas. Miró al hombre que dormía en un banco del otro lado de la calle. Era el hombre más poderoso del estado y estaba aterrorizado. Salió del coche. Lo cerró. Presionó el botón 2 veces. Emily lo esperaba en la puerta metálica. «El desayuno empieza a las 7», dijo. «Necesitan ayuda en la cocina. Siempre faltan manos para preparar». James respiró hondo. El aire olía a lluvia vieja y a humo de escape. Siguió a la niña de 10 años hacia el interior. El olor lo golpeó de inmediato, lejía café viejo y papas hirviendo. Una mujer de ojos cansados y cabello entrecano con un delantal manchado levantó la vista. Emily exclamó, su rostro iluminándose con una cálida sonrisa. «¡Qué sorpresa, cariño! No sabía que vendrías». «Hola, Brenda», dijo Emily. «Este es James. Vino a ayudar. Es amigo de mi bisabuelo». James se estremeció ante la mentira, pero Brenda simplemente asintió evaluándolo. Vio a un hombre alto con jeans limpios y nuevos que parecía perdido. «James, dijo Brenda secándose las manos en el delantal antes de ofrecerle la suya. «Bueno, James, nos alegra tenerte. Nos faltan manos». «Frank está enfermo». Señaló una pila de sacos de arpillera en la esquina. «Pareces fuerte». «¿Puedes con las papas, James?» Miró su mano agrietada. La tomó lentamente con desgana. Su agarre era de acero. «Papas», repitió. «¿Sí?» «Las necesitamos peladas. Todas para el revuelto», señaló un fregadero metálico profundo. «Emily, ya sabes dónde están los delantales. Prepáralo». Emily lo llevó a un armario. Él se colocó un delantal azul desteñido y torpemente intentó atar las cuerdas. Sin decir palabra, Emily se acercó y se las ató. Fue la humillación final. Lo dirigieron a la estación de preparación. Delante de él había 3 enormes sacos de papas. Al lado, un pequeño pelador. Tomó el pelador. Tomó una papa. Nunca había pelado una en su vida. Rasgó la piel. Una diminuta viruta patética cayó. Presionó más fuerte. El pelador resbaló y se cortó el pulgar. Maldita sea, siseó soltando la papa. Una gota roja brillante brotó de su dedo. Un hombre mayor en silla de ruedas con una gorra de veterano se acercó rodando. «Es un pelador, hijo, no una espada. Vigila el ángulo». Le lanzó una venda desde un botiquín. «Soy Sal. Picaré lo que tú peles. Intenta seguirme el ritmo». James envolvió el débil vendaje en su pulgar. Le ardía la cara. Él, un hombre que navegaba adquisiciones hostiles, estaba siendo derrotado por un tubérculo. Tomó la papa de nuevo. Fue más lento. Raspa, gira, raspa. Era exasperante. Después de 5 minutos solo tenía una papa mal pelada. Sal la miró. «A este ritmo», dijo. «Serviremos el desayuno mañana». «Soy nuevo en esto», gruñó James. «No me digas», respondió Sal. «Tienes las manos demasiado suaves». James lo ignoró. Se concentró.
Raspa, gira, raspa. Pasó una hora. Le dolía la espalda. Le palpitaba el pulgar. Había logrado una pequeña pila de papas, pero el saco parecía igual de lleno. Estaba sudando. Mientras tanto, Emily era un torbellino, servía café, llevaba bandejas, hablaba con los hombres y mujeres. En las mesas sonreía. Novato!, gritó Brenda. La montaña de papas puede esperar. Empieza el servicio. Te necesitamos en la línea. Alivio. ¿Qué hago? Tú sirves el revuelto, dijo ella señalando una enorme olla humeante de papas y huevo. Una porción. Solo una. No dos. Una. Tenemos que hacer que alcance. ¿Entendido, James? Asintió tomando el gran cucharón metálico. La fila se abrió. Los hombres y mujeres que había visto esperando entraron sosteniendo bandejas de plástico. El primero se acercó arrastrando los pies. Parecía de su misma edad, pero su rostro era un mapa de una vida dura. Extendió el plato. James dejó caer una cucharada del revuelto. El hombre la miró. ¿Eso es todo? ¿Esa es mi porción? Una cucharada, dijo James con voz fría. Esa es la regla. ¿Regla?, gruñó el hombre. Fácil decirlo, amigo. Tú no eres el que tiene hambre. Siguiente, dijo James, ignorándolo. Uno por uno fueron pasando. Él servía. Caía el alimento. Evitaba sus ojos. Sentía su vergüenza, su ira. Una joven con un bebé atado al pecho se acercó. Se la veía agotada. Podría tal vez tener un poquito más, susurró mirando al bebé. Él no come sólido, pero cuando yo como él también come. James la miró. Pensó en los 5 millones. Una abstracción. Miró a la mujer. Su necesidad era real. Miró de reojo a Brenda, que estaba ocupada. Sumergió de nuevo el cucharón y le dio una segunda porción más pequeña. Gracias, susurró ella con los ojos llenos de lágrimas. Dios lo bendiga. Siguió su camino. James sintió una extraña presión en el pecho. No era poder. Era otra cosa, algo cálido y pesado. De pronto se oyó un alboroto cerca de la puerta. Un hombre grande y furioso le gritaba a Brenda. ¿Cómo que no hay café? He esperado una hora. Lo siento, Bill, dijo Brenda con voz calmada pero firme. La máquina se rompió. Ya no hay café. Eso no es suficiente. Rugió el hombre golpeando el mostrador con el puño. James se tensó. Su instinto fue llamar a seguridad, hacer que lo sacaran, pero no había seguridad. El hombre Bill avanzó hacia Brenda. Debería... escuchó James salir de su propia boca. El hombre se volvió. Era grande, mucho más que James. ¿Qué dijiste, novato? El corazón de James latía con fuerza. Dejó el cucharón y caminó lentamente desde detrás del mostrador. La sala estaba en silencio. Emily observaba desde la esquina. El café se acabó, dijo James con voz firme, intentando sonar razonable como en una sala de juntas. Gritar no arreglará la máquina. Ocúpate de tus asuntos, ricachón. Se burló Bill fijándose en su camisa limpia. ¿Qué sabes tú de algo? Sé, dijo James, que ella no es la persona con la que estás enojado. Bill vaciló. ¿Qué se supone que significa eso? No estás enojado por el café, dijo James. Estás enojado por estar aquí. Estás enojado porque hace frío. Estás enojado porque la vida no ha salido como querías, dijo James. El rostro de Bill se ensombreció. Tú no me conoces. No admitió James, pero conozco la rabia. Y gritarle a ella no cambiará nada. Solo te convierte en un abusador. La sala quedó en silencio absoluto. Bill lo miró. James le sostuvo la mirada sin parpadear. Bill miró a James, luego a Brenda, luego a toda la gente que lo observaba. Finalmente, gruñendo, pateó una silla. «Olvídenlo». Salió dando un portazo. El cuarto soltó un suspiro colectivo. Brenda se apoyó en el mostrador. «Vaya, James. Tú manejaste eso muy bien, gracias». Sal rodó con su silla de ruedas. «Nada mal, ricachón», dijo con una leve sonrisa. «Nada mal». James solo asintió mientras la adrenalina se desvanecía. Volvió a la línea de servicio.
Se sentía tembloroso, pero al levantar el cucharón vio a Emily. Estaba de pie junto a la estación del pan tostado observándolo. No sonreía. Solo lo miraba viéndolo de verdad. Y por primera vez James Anderson no sintió la necesidad de apartar la mirada. El servicio de desayuno terminó. Las últimas personas se fueron, sus pasos resonando en el gran salón. El lugar que había estado lleno de una energía tensa y contenida, ahora se llenaba con el sonido de bandejas de plástico y sillas arrastrándose. A James le dolía el brazo. La espalda le ardía. Había servido comida a casi 150 personas. Lo habían insultado e ignorado, y en un momento breve y sorprendente, le habían dado las gracias con lágrimas en los ojos. «Muy bien, novato», dijo Brenda, sacando una bolsa de basura limpia de un cubo. La fila terminó. Ahora empieza el trabajo de verdad. James miró alrededor. El suelo estaba pegajoso, las mesas cubiertas de restos de huevo y grasa, y en la esquina de preparación la montaña de papas seguía ahí como un monumento a su fracaso. «¿No has terminado, James?», dijo Sal acercando su silla. Su voz era ronca, pero ya sin burla. «Esas papas no se pelarán solas para el almuerzo». James asintió. Sintió una extraña resignación. Ya no luchaba contra el día. Solo estaba viviéndolo. Se quitó el delantal manchado, lo dejó en un cesto y tomó uno limpio. Regresó al fregadero bajo. Tomó el pelador. Tomó una papa. «¿La estás sosteniendo mal?», dijo Sal, aparcando su silla a su lado. Sacó otro pelador del cajón y una papa del saco. «Intentas arrancarle la piel a golpes. No es un enemigo. Mira así». Las manos de Sal, curtidas y seguras, se movieron con rapidez. El pelador deslizaba la piel en cintas largas y delgadas. «¿Ves el ritmo? No luches contra la forma. Síguela». James trató de imitar el movimiento. Raspa, gira, raspa. Todavía era torpe. Las cáscaras eran gruesas, desperdiciaba la papa. «Sigues peleando», dijo Sal sin dureza. «Aún tienes ese yo domino la sala pegado en ti. O lo tenías hasta que apareció Bill. Te vi asustado». «No estaba asustado», dijo James demasiado rápido. «Tonterías», replicó Sal sin mirarlo. «Yo estaba aterrorizado cada vez que salté de un avión perfectamente bueno. Pero igual lo haces. Ese es el truco. El valor no es no tener miedo. Es tenerlo y hacer el trabajo igual». «Hoy hiciste el trabajo, James». James miró al veterano. Las piernas de Sal terminaban por debajo de las rodillas. Su gorra de veterano era de una guerra que James solo había leído en libros. Ese hombre era un héroe como Michael Carter, y estaba allí en un comedor social pelando papas. Los sacrificios de James, faltar a una junta, conducir él mismo, le parecieron patéticos. «Gracias», dijo James. Las palabras se sentían extrañas en su boca. «No me agradezcas a mí», dijo Sal. «Agradece a Emily. Ella fue quien te trajo». James miró al otro extremo del salón. Emily estaba trabajando con Brenda limpiando las largas mesas plegables. Era meticulosa, pasaba el trapo en movimientos largos y uniformes. No se quejaba, no se apuraba, solo trabajaba. Observó cuando uno de los últimos hombres en irse, con una chaqueta delgada, se detuvo para hablar con ella. Emily escuchó ladeando la cabeza y luego metió la mano en su pequeña mochila. Sacó un par de calcetines gruesos de lana nuevos y se los entregó. El hombre los miró como si fueran oro. Parecía al borde de las lágrimas. Los tomó, asintió una vez y salió rápido por la puerta. James se quedó mirando. Sintió otra vez esa presión cálida y pesada en el pecho. Aquella niña había venido a ese lugar de necesidad desesperada y había traído su propia caridad privada. Un par de calcetines. Era algo tan pequeño. Era nada. Era todo. Volvió a las papas con la garganta apretada. Atacó la pila con una furia tranquila. Raspa, gira, raspa. Ya no luchaba contra las papas, luchaba contra sí mismo, contra el hombre que practicaba su sonrisa frente a un espejo. Trabajaron durante horas. Llegó y pasó el servicio del almuerzo.
James estaba en la línea otra vez, sirviendo un estofado ligero pero caliente. Estaba cansado, dolorido, sucio. Cuando se sirvió el último plato, limpiaron la cocina. James se encontró de rodillas frotando con un trapo una mancha de sopa del suelo. Ni siquiera lo pensó. Simplemente lo hizo. Eran las 3 de la tarde cuando Brenda finalmente se quitó el delantal. «Terminamos por hoy», anunció. «Gracias a todos». Se acercó a James y para su sorpresa lo abrazó con un solo brazo. «Eres un salvavidas», James dijo. «Tú y Emily. Si alguna vez necesitas trabajo, vuelve. Se te da natural». Él no supo qué decir. Solo asintió. Salieron por la puerta metálica hacia la fría luz de la tarde. La calle se veía igual. El hombre seguía durmiendo en el banco. Pero James se sentía distinto. Se sentía limpio, vaciado por dentro. Subieron al Range Rover. El cuero suave y el silencio tecnológico del interior le parecieron ajenos. Era demasiado limpio, demasiado callado. Encendió el motor y se alejó del bordillo. Condujo en silencio durante 10 minutos de regreso hacia el puente de regreso a su mundo. Miró de reojo a Emily. Ella miraba por la ventana el rostro sereno. «Esos calcetines», dijo James con voz ronca, «los regalaste». «Los necesitaba», dijo Emily como si fuera lo más obvio del mundo. «Tenía los pies mojados». «¿De dónde los sacaste?» «Los compré con mi mesada. Mamá y yo sabemos lo que más necesitan. A veces son calcetines, a veces son calentadores de manos». James apretó el volante. Su mesada. De pronto su donación de 5 millones le pareció algo terriblemente obsceno. «¿Por qué calcetines?», mi bisabuelo siempre decía, «cuida tus pies y ellos te cuidarán a ti». Los soldados lo saben y la gente con frío también. James guardó silencio el resto del camino. Comprendió que su caridad se trataba de él, mientras que la de ella se trataba de los demás. Cuando subieron por el largo camino hacia la mansión, ya anochecía. La casa estaba iluminada, cada ventana era un cuadrado dorado perfecto. Parecía un museo. Mary salió corriendo por la puerta principal antes de que el auto se detuviera. Su rostro era una máscara de ansiedad. «Emily, señor, usted. ¿Todo está bien?» Emily saltó del coche y corrió hacia su madre abrazándola con fuerza. «Todo estuvo bien, mamá. Hicimos estofado, y el señor Anderson peló papas». James bajó del auto. Miró a Mary, su ama de llaves. La había visto casi todos los días durante 6 años, pero nunca realmente la había visto. Ahora sí. Era una madre soltera que se rompía las manos trabajando para criar a una hija de carácter imposible. Una hija que acababa de salvarlo. «Mary», dijo él. Ella se estremeció, preparándose para ser despedida. «Su hija», continuó James, «es una persona extraordinaria. La ha criado bien». La boca de Mary se abrió de sorpresa y él continuó sobre su diente. «Haga que el dentista me envíe la factura directamente a mi oficina». «Todo». Mary empezó a llorar cubriéndose la boca con la mano. «Señor, yo no puedo. Se la pagaré». «No es un préstamo, Mary», dijo James. «Es un gasto atrasado». Miró a Emily, que observaba la escena con su habitual serenidad solemne. «Bueno», dijo James con la voz pesada de cansancio. «El primer deseo está cumplido. Lo hice». «Sí, señor», asintió Emily. «Lo hizo. Fue un buen ayudante. Entonces terminé». «Terminó el día», lo corrigió Emily. «Pero usted no ha terminado». James suspiró. Estaba demasiado cansado para enojarse. «¿Qué significa eso?» «Aprendió cómo hacer el trabajo», dijo ella. «Pero aún no sabe por qué importa. Todavía cree que los 5 millones fueron más importantes que los calcetines». «Por supuesto que lo fueron», dijo James exasperado. «Esos 5 millones construirán un ala entera en un hospital. Salvarán cientos de vidas. ¿Los calcetines?» «Los calcetines solo calentaron los pies de un hombre por un día». «Pero usted vio el rostro de ese hombre», dijo Emily. «No ha visto ninguno de los niños del hospital». James se detuvo. El aire frío de la tarde le golpeó el rostro. ¿Qué el hospital? Aquel al que dio todo ese dinero.
El que tendrá su nombre en la nueva ala, el hospital infantil. ¿Sí? ¿Qué pasa con él? ¿Alguna vez ha estado allí?, preguntó Emily. James la miró fijamente. Por supuesto que sí. En la gala, en la ceremonia de inauguración. Tengo las fotos en mi despacho. No, dijo Emily negando con la cabeza. Eso fue para las cámaras. ¿Alguna vez ha estado dentro? ¿Ha caminado por los pasillos? ¿Ha visto a los niños a los que está ayudando? No lo había hecho. Tenía gente para eso. Recibía informes, recibía folletos brillantes con niños sonrientes y curados en la portada. Nunca iba a los lugares en persona. Eran deprimentes. Sintió un frío hundimiento en el estómago. Sabía lo que venía. Mi segundo deseo, señor Anderson, dijo Emily, su pequeña voz cargando el peso de una sentencia. Mañana quiero que vaya a ese hospital. No por una foto, no para reunirse con el director. Deseo continuo que vaya solo y vea lo que compró. James miró la enorme y vacía casa reluciente frente a él. Pensó en el comedor social. Pensó en Salem Brenda, en la mujer con el bebé. Había sobrevivido en su mundo, pero la idea de entrar a un ala llena de niños enfermos lo aterraba más que cualquier otra cosa que hubiera enfrentado. Emily comenzó con voz suplicante. 3 deseos, señor, dijo ella. Tomó la mano de su madre. Lo prometió. James se quedó solo en la entrada con el olor a papas y lejía aún en su ropa. Había sido despojado de su orgullo. Ahora se le pedía enfrentar su propio legado, y tenía la terrible sensación de que aquel ala brillante con su nombre era tan hueca como él mismo. A la mañana siguiente era lunes. James Anderson despertó a las 5, pero no llamó a su oficina. Sabía sin mirar que su empresa estaba en caída libre, su ausencia injustificada en la junta, su silencio en la llamada con Tokio. Sería un caos. Sintió el viejo pinchazo helado de su ansiedad, pero estaba amortiguado, enterrado bajo las emociones crudas del fin de semana. Se quedó en su armario. Miró las filas de trajes, su armadura. Miró los jeans y la camisa polo, su nuevo uniforme. Se puso los jeans. Bajó las escaleras. No fue a la cocina, fue a su estudio. Sobre el escritorio, bajo un pisapapeles de cristal, había una pila de fotos brillantes de la gala del hospital infantil. Ahí estaba él sonriendo, sosteniendo un cheque ceremonial gigante. El director del hospital sonreía, el gobernador sonreía. Todos estaban limpios, felices, celebrando el dinero. James barrió las fotos dentro de un cajón y lo cerró de golpe. Encontró a Emily en la cocina preparando su almuerzo escolar. Su madre Mary planchaba su uniforme con movimientos rápidos y nerviosos. Ambas se detuvieron al verlo entrar. «Buenos días, señor», dijo Mary con voz temblorosa. Estaba aterrada ante este hombre nuevo, impredecible. «Mary», dijo él con voz tranquila. «Emily». Emily lo miró, su mirada tan firme como siempre. «¿Está listo, señor Anderson?» Él asintió. «Lo estoy». Condujo él mismo. No tomó el Range Rover. Tomó un sedán gris oscuro que usaba para viajes discretos a su oficina del centro. Aún así costaba $60,000, pero no gritaba multimillonario. Aparcó en el garaje público, no en el lote reservado para donadores VIP. Pagó su boleto en la máquina. Entró por la puerta principal, pasando por el mostrador de información, junto con las demás familias. El olor fue lo primero que lo golpeó. No era el aroma familiar de las galas de champán y perfume. Era el olor real, antiséptico, cera de piso, comida de cafetería y un leve dulzor químico que olía a enfermedad. Su nombre estaba en la pared en una enorme placa de bronce, junto a la entrada del nuevo ala de oncología James P. Anderson. Financiando el futuro. Un legado de esperanza. Parecía una lápida. Empujó las puertas dobles. El ala estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Las paredes estaban pintadas con murales brillantes, leones, jirafas y aves de colores. Un intento desesperado y desgarrador de crear alegría. Vio a los niños, cuerpos pequeños y frágiles, en camas demasiado grandes. Los tubos y monitores a su lado se alzaban como delgados soldados silenciosos. Escuchó el pitido rítmico y suave de las máquinas y vio a los padres.
Eso no lo había esperado. Los padres estaban por todas partes. Dormían en incómodos sillones reclinables con el cuello torcido en ángulos dolorosos. Se acurrucaban en los pasillos susurrando por teléfono, con el rostro marcado por un tipo de agotamiento que James nunca había conocido. Reconoció la expresión, era la misma mirada vacía y desesperada que había visto en la fila del comedor social. La mirada de personas que ya no tenían opciones. Su ala de $5 millones estaba llena de gente que había perdido la esperanza. Caminó por el pasillo. Un médico joven y cansado le asintió. ¿Puedo ayudarlo, señor? ¿Está perdido? No, dijo James. Solo estoy de visita. Se sintió un intruso, un turista en su sufrimiento. Había pagado por ese sufrimiento, pensó con una oleada de náusea. Había pagado por un lugar limpio y bien iluminado, donde la gente podía ver desvanecerse a sus hijos. Miró dentro de una habitación. Un niño pequeño, quizá de 7 u 8 años, estaba sentado en la cama mirando por la ventana. Estaba calvo. Su piel era pálida, casi translúcida. Estaba solo. James dudó. Sintió el impulso de girarse, de huir, de regresar a su despacho y a sus hojas de cálculo. Una mujer apareció con 2 vasos de café. Era la madre del niño. Miró a James, y sus ojos enrojecidos y cansados no mostraban curiosidad, solo un agotamiento profundo y plano. ¿Está visitando a alguien?, preguntó. No, dijo James. No estoy. ¿Está perdido? No, yo ayudé a construir este lugar, dijo él sintiendo las palabras como grava en la boca. Soy donante. Quería verlo. La mujer lo miró. No había gratitud, solo una mirada dura y cansada. Donante, dijo con un leve asentimiento señalando la habitación. Pues esto es. Aquí es donde va el dinero. James miró al pequeño. ¿Cómo se llama David? ¿Por qué está solo? Su padre está trabajando, respondió ella con voz apagada. Yo solo fui por café. No podemos estar los dos aquí todo el tiempo. La hipoteca no se detiene porque él esté enfermo. La compañía eléctrica tampoco. El viejo instinto de James surgió el impulso de arreglarlo con dinero. La hipoteca, dijo, llevando la mano al bolsillo trasero donde debería estar su billetera. La había dejado en casa. Yo puedo ayudar con eso. Puedo llamar a mi oficina. Puedo encargarme. El cansancio en el rostro de la mujer desapareció, reemplazado por una ira baja y feroz. ¿Puedes qué?, susurró la voz temblando. ¿Escribir un cheque? ¿Pagar mi hipoteca? ¿Y luego qué? Pagarás la siguiente. Pagarás los medicamentos que el seguro decidió no cubrir este mes. Pagarás la gasolina para venir cada día. Dio un paso adelante su enojo como un escudo contra las lágrimas. Te sentarás aquí 12 horas mientras él grita porque la quimio le quema los huesos. James se estremeció. No tenía respuesta. Tu dinero, dijo ella con la voz quebrada, son solo paredes. Es un lugar donde él puede estar enfermo. No es ayuda. No de verdad. La gente como tú compra su salida para no sentir esto. Ponen su nombre en un edificio para no tener que entrar. Estaba equivocada. El ala era ayuda. Los doctores, las enfermeras, la investigación, todo era vital. Pero James sabía en el fondo de su corazón que también tenía razón. Él había construido el escenario, pero se había negado a ver la obra. Dentro de la habitación, el niño David se giró desde la ventana. Miró a James con grandes ojos solemnes. Mi juego está roto, dijo con una voz débil y diminuta. Señaló un pequeño videojuego portátil en la mesa rodante. El puerto del cargador está flojo. No carga. Allí estaba un problema. Uno real, humano, de tamaño manejable. El instinto del multimillonario rugió. Te compraré uno nuevo. Te compraré 100. Te compraré toda la compañía. Pero miró al niño. Miró a la madre que lo observaba con amarga expectativa, esperando que otra vez ofreciera su dinero estéril e inútil. Pensó en el comedor social. Pensó en su conversación con Emily. Solo necesitas tiempo y tus manos. Déjame verlo, dijo James. Entró en la habitación. Fue como cruzar una frontera. Se sentó en la dura silla de plástico. Tomó el pequeño dispositivo azul. Sus manos aún adoloridas de pelar papas
Se sentían grandes y torpes. Mi padre era bueno arreglando cosas, dijo, mientras un recuerdo lejano regresaba desde otra vida. Era cierto. Su padre había sido relojero, un hombre de movimientos pequeños y precisos. Un hombre que James había considerado demasiado pequeño, demasiado lento. Movió el conector. Estaba suelto. El pin de metal estaba torcido. Miró alrededor. No había herramientas. Solo era James. Vio una caja de pañuelos sobre la mesa. Tomó la pequeña lengüeta de cartón de la abertura, la dobló 1, 2, 3 veces, hasta hacer una cuña firme y diminuta. Con la uña, empujó suavemente el pin metálico hacia su sitio, y colocó el cartón doblado en la rendija, ajustando el puerto flojo. Era una reparación burda sencilla. Conectó el cable del cargador. La pequeña luz naranja parpadeó. Y luego se mantuvo encendida, firme y brillante. Los ojos de David, antes apagados, se abrieron de par en par. Una sonrisa débil apareció en su rostro. «Lo arreglaste. Es solo un arreglo temporal», dijo James con la voz espesa. «Gracias», susurró David. Tomó el juego y su atención fue absorbida por la pantalla brillante. Por un momento volvió a ser solo un niño, no un paciente. James se levantó. Miró a la madre. Ella lo observaba con la mano cubriéndose la boca. La ira se había ido. La amargura también. Solo lo miraba. No había sonreído, susurró ella con una lágrima bajándole por la mejilla. No había sonreído en 3 días. James Anderson. El hombre que movía los mercados había arreglado un juguete roto con un pedazo de cartón, y fue lo más importante que había hecho en toda su vida. Asintió sin poder hablar. Salió de la habitación. Pasó junto a la estación de enfermeras. Caminó por el pasillo más allá de los murales coloridos. Caminó fuera del ala, pasó junto a su propio nombre grabado en bronce. Ya no significaba nada para él. La sonrisa del niño lo significaba todo. Condujo de regreso a la mansión. Ya no era el mismo hombre que había salido esa mañana. Se sentía vacío, pero esta vez algo nuevo comenzaba a llenar ese espacio vacío. Encontró a Emily en la cocina haciendo su tarea igual que 2 noches antes. Parecía que había pasado una vida. Mary también estaba allí pelando zanahorias para la cena. Ambas levantaron la vista. Él estaba pálido, sus ojos enrojecidos. «¿Tú viste?», dijo Emily. No era una pregunta. «Vi», susurró James. «Conocí a un niño. Se llama David». Se dejó caer en la pequeña silla del personal. Se cubrió el rostro con las manos. «Les di $5 millones», dijo con voz áspera y quebrada. Y no significó nada. Arreglé su juguete con un pedazo de cartón, y eso fue... No pudo terminar. Finalmente lo entendió. Su dinero era un escudo, un muro que había construido entre él y el mundo. Lo protegía de la realidad de la necesidad humana. Lo mantenía separado. Lo mantenía limpio. Y lo mantenía vacío. «Estoy listo», dijo levantando la vista hacia Emily. La arrogancia había desaparecido. La ira también. Solo quedaba un hombre cansado y triste. «¿Qué es el tercer deseo?» «Lo haré. Lo que sea». Emily lo observó. Vio el cambio. El frío en sus ojos se había ido. La dureza en su boca se había suavizado. «Mi primer deseo», dijo ella, «fue mostrarle cómo trabajar. Mi segundo, mostrarle por qué debía hacerlo». Se puso de pie con el rostro serio. «Mi tercer deseo es el más difícil. Deseo que pase un día entero sin su dinero». «¿Ningún dinero?» Él parpadeó. «¿Qué quieres decir? ¿Como en el comedor social?» «No», dijo Emily. «Aquello fueron solo unas horas. Quiero decir un día completo desde la mañana hasta la noche. Mañana saldrá de esta casa. No llevará su billetera. No llevará su teléfono. No llevará su reloj». Señaló sus zapatos. «Tampoco esos. Ni ese coche. ¿Qué? ¿Qué se supone que debo hacer? Saldrá de aquí a las 6 de la mañana, igual que cuando fue al comedor social, pero se irá a pie. No tendrá nada, solo la ropa que lleva puesta». Era la prueba final. Emily no solo le estaba quitando su orgullo, ni su anonimato, le estaba quitando su poder.
Solo caminar, dijo él como si el concepto le resultara ajeno. Tiene que sobrevivir, dijo ella con simpleza. Tiene que encontrar comida. Tiene que encontrar su camino. No puede llamar a nadie. No puede comprar nada. No puede ordenar a nadie. Tiene que pedir trabajar o simplemente estar. James Anderson, multimillonario titán filántropo, sintió un miedo primitivo y helado. Había enfrentado a un hombre furioso en un comedor social. Había enfrentado a una madre devastada en un hospital. Ahora debía enfrentarse al mundo sin nada. Debía convertirse en uno de los hombres que solía despreciar. De acuerdo, dijo con voz baja. Mañana. Veremos si puede sobrevivir, señor Anderson, respondió Emily. Miró sus manos. Las mismas que habían pelado papas, las mismas que habían arreglado un juguete. Mañana serían todo lo que tendría. La mañana siguiente era martes. El primer día de su nueva vida y el último de la anterior. James Anderson despertó a las 5. Su cuerpo estaba adolorido. La espalda le dolía por el trabajo en el comedor. Su mente dolía por lo vivido en el hospital. Se sentía limpio, despojado por dentro y por fuera. No fue a su vestidor. Fue al cuarto de servicio junto a la entrada de la cocina. En una esquina había un par de viejas botas de trabajo de cuero agrietado. Eran del jardinero, un hombre cuyo nombre se dio cuenta nunca había sabido. Se las puso. Eran rígidas, pesadas, y una talla más pequeñas. Se sentían reales. Se puso los mismos jeans y la camisa polo. Eran su uniforme ahora. A las 5:50 estaba en el gran vestíbulo. Había dejado su billetera en la cómoda. Había dejado su teléfono. Había dejado su reloj, una pieza de maquinaria que valía más que un coche. Era solo un hombre en una habitación. Escuchó un pequeño ruido. Emily estaba en lo alto de las escaleras en pijama. Lo miraba. Él no dijo nada. Solo asintió una vez reconociendo el pacto. Ella asintió en respuesta. Caminó hacia la enorme puerta principal. La abrió. El aire frío y húmedo del amanecer le golpeó el rostro. Salió. Caminó por el largo camino que serpenteaba hacia la entrada. Las grandes puertas ornamentales de hierro se abrieron automáticamente al detectar su paso. Cruzó por ellas. Escuchó el sonido final pesado del cierre. Las puertas se cerraron tras él. Estaba en la carretera pública. Solo. Comenzó a caminar. No tenía destino. Solo caminaba alejándose de su casa, de su vida. El sol empezaba a levantarse. Autos caros, Porsches, Teslas, Bentleys pasaban a toda velocidad. Los conductores, sus vecinos, gente con la que se codeaba en las galas, ni siquiera lo miraban. Era invisible. Solo un hombre caminando al borde de la carretera. Pasó 1 hora, luego 2. El sol ya estaba alto. Estaba en un suburbio que no reconocía. Sus pies dentro de las botas mal ajustadas ardían. Tenía sed. Vio un parque público, un pequeño espacio de césped con un columpio. Caminó hasta una fuente de agua. Se inclinó, juntó las manos y bebió. El agua estaba fría, sabía a metal. Fue lo mejor que había probado en su vida. Siguió caminando. Los suburbios dieron paso a la ciudad. Pasó junto a altos edificios de vidrio. Vio la sede de su propia empresa, The Anderson Group, un monumento de acero y cristal. Se detuvo al otro lado de la calle, mirándolo. Él era el rey, y estaba fuera de su propio castillo. Solo un vagabundo en la acera. Sintió un repentino pánico agudo. No puedo hacer esto. Podía entrar. Podía decirle al guardia quién era. Podía estar en su oficina en 5 minutos. Tener café, llamar a sus abogados, arreglarlo todo. Miró su reflejo en el cristal, una figura pequeña desaliñada frente a su imperio. Pensó en Emily. Pensó en David. Pensó en Sal. Giró y siguió caminando. Al mediodía llegó el hambre. No el hambre educada de una reunión retrasada, sino un nudo agudo, punzante, voraz. Se moría de hambre. Estaba en una zona de la ciudad que no conocía. Los edificios eran más bajos, las calles más sucias. Olía a comida grasa caliente, carne asada. Era abrumador.
Pasó frente a un pequeño restaurante familiar, The Oak Tree Café. En la ventana había un cartel escrito a mano sobre cartón. Se necesita lavaplatos. Consultar dentro. Se detuvo. Pensó en el comedor social. Pensó en las papas. Podía hacerlo. Empujó la puerta. Una pequeña campanita tintineó. Detrás del mostrador, una mujer de rostro cansado y ojos desconfiados lo miró. ¿Puedo ayudarle? Su voz era un hilo seco. Necesito comida. No tengo dinero. Sus ojos se entrecerraron. Entonces está en el lugar equivocado. No somos un refugio. Vi su cartel, dijo rápidamente, humillándose. El puesto de lavaplatos. Puedo trabajar. Lavaré los platos a cambio de una comida, por favor. La mujer lo estudió. No parecía un vagabundo. Su ropa estaba limpia, aunque arrugada. Pero sus ojos sí tenían hambre. Suspiró. No parece del tipo. Soy trabajador, dijo James. Era la verdad más pura que había dicho en 30 años. Por favor. Está bien, bufó ella. El fregadero está al fondo. Me das 2 horas de trabajo duro y te ganas un sándwich y un café. Trato hecho, dijo James. Gracias. No me des las gracias todavía, murmuró. Es un infierno caliente y grasiento allá atrás. Tenía razón. Era peor que el comedor social. El agua estaba hirviendo. Las ollas estaban cubiertas de grasa vieja y queso seco. El vapor llenaba el pequeño cuarto. Le dolía la espalda. Las manos ya en carne viva se enrojecieron aún más. Pero no se detuvo. Restregó. Ordenó. Era James Anderson. No solo lavaba, optimizaba, creó un sistema. Se convirtió en el mejor lavaplatos que el Oak Tree Café había tenido jamás. 2 horas después, había limpiado cada olla, cada sartén, cada plato. La cocina relucía. La mujer regresó con los brazos cruzados. Miró el acero brillante. Su mandíbula cayó. «Dios mío», murmuró. «Eres bueno». Había mucho que limpiar, dijo él. Ella salió al frente y volvió con más que un simple sándwich, un plato entero con un sándwich caliente de pavo pan tostado, una montaña de papas fritas y una taza de café negro espeso. Por cuenta de la casa, dijo con voz más suave. Todo. James se sentó en un taburete junto a una bolsa de cebollas. Comió. El pan era suave. El pavo salado. Las papas crujientes. Sin duda la comida más deliciosa de toda su vida. Comió despacio. No dejó ni una miga. Cuando terminó, lavó su propio plato. «Gracias», dijo a la mujer. «Si alguna vez necesitas un trabajo de verdad», respondió ella, «vuelve». Él asintió. Salió del café. El sol comenzaba a ponerse. Estaba cansado, adolorido, y debía regresar caminando a casa. Eran kilómetros. Caminó paso a paso. Las ampollas de sus pies se habían roto. No le importaba. Ya no era una mente. No era un hombre en un edificio. Era solo un cuerpo moviéndose. Era solo James. Era noche cerrada cuando finalmente llegó a las puertas de su propiedad. Pasaban de las 10. Era una sombra. Se paró frente a la cámara de seguridad. La luz roja brillaba. Una voz aguda y desconfiada sonó por el altavoz. «Propiedad privada. Señor, debe irse o llamaré a la policía». James estaba demasiado cansado para enojarse. Demasiado cansado para sentir nada. Miró la cámara. Frank dijo con voz ronca. «Soy yo. James Anderson. Déjame entrar». Hubo un largo silencio. «Señor Anderson». Las puertas se abrieron. Caminó por el largo y oscuro sendero. La mansión estaba iluminada, un palacio de luz en la oscuridad. Le pareció absurda. Un monumento a la soledad de un solo hombre. Abrió la enorme puerta tallada. El vestíbulo estaba tenuemente iluminado por una lámpara pequeña. Ella estaba allí. Emily sentada en el último peldaño de la gran escalera con su mochila a los pies. Había estado esperándolo. Él se detuvo frente a ella. Estaba cubierto de mugre. Olía a sudor café viejo y grasa de cocina. Sus pies sangraban. Estaba destrozado y completo.
La miró a esa niña pequeña y seria que había destruido su vieja vida. Tenía hambre, empezó. Lavé platos. Emily lo miró. Observó su rostro, sus manos. Vio el cambio. No sonrió, pero sus ojos brillaron. ¿Y a qué sabía?, preguntó. Estaba bueno, susurró él. El mejor. Se sentó lentamente a su lado en el escalón de mármol, un multimillonario con botas sucias junto a la hija de su empleada. El silencio en el vestíbulo era cómodo. Ya no estaba vacío. Los deseos se han cumplido, dijo. Sí, respondió ella. Se han cumplido. La miró esa niña extraña, pequeña, poderosa. ¿Lo que hiciste? Fue cruel, Emily. No, dijo ella con voz suave. Fue una lección. Mi bisabuelo decía que no puedes conocer a un hombre hasta que camines una milla con sus botas. James miró las botas agrietadas y arruinadas en sus pies. Caminé 10 millas, creo. Tal vez más. Ya no eres el mismo hombre, señor Anderson. No, dijo él mirando sus manos, las que sirvieron, las que arreglaron, las que frotaron. No lo soy. Sabía lo que tenía que hacer. Su vida anterior, la junta, la empresa, el ruido había terminado. Era un juego que ya no quería jugar. Tengo un último deseo, dijo. Emily lo miró sorprendida. Ya no tengo más deseos que darte. No, dijo James. Este es mío. Se levantó con los huesos doloridos y le ofreció la mano. Mañana Mary se tomará el día libre. Tú y tu madre irán al dentista y luego a la firma de una casa. ¿Señor?, preguntó Emily confundida. Voy a disolver la Fundación Anderson, dijo, su decisión clara como el aire de la mañana. Esa que pone mi nombre en los edificios. Y voy a fundar una nueva, más pequeña, la Fundación Carter. La miró. Para calcetines, dientes cariados y juguetes rotos. Para la gente que tiene hambre. Y necesita una directora, continuó. Alguien que sepa escuchar. Alguien que sepa lo que la gente realmente necesita. Emily lo observó con los ojos muy abiertos. Es mucho trabajo, dijo James, pero soy una buena ayudante. Puedo pelar las papas. Por primera vez, Emily Carter sonrió. Fue una sonrisa cálida y constante como la pequeña luz naranja que parpadeaba en un juguete reparado. James miró el inmenso vestíbulo vacío. Ya no era una mansión. Ya no era un museo. Ya no era un monumento. Era finalmente un hogar. Era una prisión que él mismo había construido. Ve a buscar a tu madre, Emily, dijo con serenidad. Tenemos mucho trabajo por hacer. Él, James Anderson. Un hombre que había tenido todo, por fin entendía lo que significaba tener suficiente. Ya no era un multimillonario. Solo era James. Y por primera vez en su vida no sentía hambre. 6 meses después, el edificio ya no olía a lejía ni a papas viejas. Olía a pintura fresca, a madera nueva y a café fuerte. El cartel afuera, tallado con letras simples y claras, decía Fundación Carter. Dentro, el viejo comedor social era irreconocible. Las mesas plegables habían desaparecido, reemplazadas por estaciones de trabajo, una pequeña biblioteca comunitaria y una cocina limpia y luminosa, que servía 3 comidas calientes al día. Sin preguntas. Sal, en su silla de ruedas, ya no pelaba papas. Ahora dirigía la logística, supervisando la llegada de un cargamento de abrigos de invierno. Brenda, con el rostro rejuvenecido, coordinaba todo el programa de alimentos. James Anderson entró cargando una gran caja de cartón. Vestía pantalones caqui sencillos y una camisa de franela azul gastada con las mangas arremangadas. Se veía más delgado, más sano y más feliz. Buenos días, Sal, dijo James, dejando la caja en el suelo. Las botas nuevas que pediste, con punta de acero y aislamiento. Perfectas para la cuadrilla de construcción. Ya era hora, refunfuñó Sal sonriendo. Llegas tarde. Hay gente esperando. Lo siento, dijo James, limpiándose una mancha de grasa de la mano. Se atascó el drenaje del refugio de mujeres en la 9ª. Tuve que destaparlo. Un multimillonario convertido en plomero, rió Sal, negando con la cabeza. Lo he visto todo. Exmultimillonario, corrigió James suavemente. Y soy mejor plomero de lo que fui pelador de papas. Cruzó el salón hasta una pequeña oficina al fondo.
La puerta estaba abierta. Emily Carter estaba sentada en el escritorio, su mochila escolar colgando de la silla. Terminaba su tarea y a un costado había una pila de solicitudes para la fundación. A sus 11 años, se había convertido en la brújula moral del lugar. «¿Cómo te fue en la escuela?», preguntó James apoyado en el marco de la puerta. «Bien», respondió sin levantar la vista. «La rampa de la señora Gable fue aprobada por la ciudad. La cuadrilla puede empezar mañana». «Perfecto, estaré ahí. No tienes que ir a todas las obras, James». «Me gusta el trabajo», dijo simplemente. «Es limpio». En ese momento una mujer entró al despacho con timidez. Era delgada, pero sus ojos antes cansados y enrojecidos brillaban. Era la madre del hospital. «Señor James», dijo asintiendo. «Señorita Carter, vengo para mi turno de voluntariado. Solo quería darle esto». Le entregó a Emily una pequeña fotografía enmarcada. Era su hijo David, de pie en un porche, el cabello volviendo a crecer en suaves mechones. Sostenía la vieja consola portátil y sonreía. «Está en remisión», dijo la madre con la voz temblorosa de emoción. «Empieza la escuela la próxima semana». Aún le dice el arreglador de juguetes al señor Anderson.